Bien, perfecto. Bienvenidos entonces todos los que se encuentran en tiempo real y quienes posteriormente observen la sesión también sean bienvenidos. Vamos a dialogar, estamos pocos hoy, así que va a ser muy diálogo en torno al texto que teníamos. Es un texto muy corto, es un fragmento de un capítulo, pero esto es todo ese fragmento. El fragmento está completo, no hace falta nada, sino que el capítulo se compone naturalmente de varias partes. Entonces un fragmento del capítulo, este parágrafo está totalmente completo. Allí hay una idea y quiero que comencemos con eso. Bueno, John Searle nos está hablando de uno de sus argumentos fundamentales, uno de los argumentos en torno a la posibilidad o la imposibilidad de la inteligencia artificial. Hemos venido con un trabajo interesante en buscar argumentos y los hemos buscado en cuestiones académicas casi siempre, en una persona muy interesante, en un personaje muy brillante como lo es Borges. Borges era brillante, mezclaba en dosis sabrosísimas lo lírico, no solamente era poético, sino que también la prosa, pero con muchas cosas inteligentes, como por ejemplo filosofía, etcétera, por medio de personajes en sus obras. Maravilloso Borges, que era lo curioso, que estuvimos leyendo un cuento para extraer el argumento de él. Luego tomamos fragmentos del New York Times y en los fragmentos del New York Times estuvimos buscando los argumentos que eran mucho más claros, ¿no es cierto? Si es un fragmento de un periódico, pues supone uno que ese es un periódico con personas que saben escribir, no supone que si son personas que saben escribir, que escriben en un periódico tan relevante como el New York Times, pues va a ser muy claro el argumento. Bien, ya hicimos ese ejercicio. Y ahora volvemos a otra fuente académica. Venimos a un autor cualquiera que nos va a hablar en torno a un tema muy particular, que es la inteligencia artificial. Del grupo que tenemos acá, alguno de los chicos que acá está estudiando ingeniería de sistemas. Marlon, bueno, excelente. Entonces, vamos a dialogar en torno a esto. ¿Listo? Perfecto, comencemos entonces nuestro diálogo a ver qué es lo que ocurre con esta situación. Lo literal. En lo literal, cuéntenme ustedes de qué se trata esto, de qué va. Cuéntame, Marlon, ¿de qué se trata el texto? Pues primero se nos habla de cómo con la inteligencia artificial y una rama de la filosofía que es el funcionalismo, se han ido trabajando como la idea de que como el hombre y la máquina son como una similitud, pues tienen similitudes y hacen una analogía espere, de que por ejemplo para la mente es, la mente es al cerebro como por ejemplo para un programa es el hardware, ¿sí me entiendes? Entonces hacen esa analogía, pero entonces después él comienza a debatir esta idea y dice que para él no es como que, digamos, la inteligencia artificial. Paremos un momento, Marlon, paremos ahí. Ya nos mostraste la primera parte, listo, ahora continúas. No quiero que dejes de hablar, ahora vas a continuar, pero voy a abrir una discusión, un debate antes de que continúes. Vale, profe. Nos dice, primero se plantea una idea. La idea que se plantea es, hay toda una tendencia que se llama el funcionalismo, ¿sí? Esa tendencia del funcionalismo suele comparar la relación entre hardware y software como la relación mente y cuerpo, como la relación que antes se daba pues a nivel religioso de alma y cuerpo, ¿no es cierto? En este caso es mente y cuerpo. Listo. Les quiero hacer la pregunta entonces. Si aquí estamos hablando que hay una mente y hay un cuerpo, el funcionalismo, ¿les parece a ustedes que el funcionalismo viene de las tendencias materialistas, de las que dicen que lo que existe es el cuerpo, la materia, o de las tendencias idealistas que nos dicen que hay algo diferente al cuerpo, sean las ideas, sea el alma, etcétera? Entonces voy a plantearlo simple. Levántenme la mano todas las personas que sostienen que este funcionalismo, que es con lo que él comienza a explicar, es materialista, es decir, que más bien tiende a negar la existencia de un alma y nos habla es de un cuerpo y que todo es físico. Levanten la mano los que consideran que esta es una tendencia más bien de corte materialista. Es el funcionalismo de que comienza hablando en el texto John Searle. Marlon dice que es así. Jamie.
Angélica, Sebastián y Sergio. La mayoría lo dicen. Pueden bajar la mano. Alguno de los que diga que no es así, ¿me puede contar por qué considera que no es así, que no es materialista? ¿O todos están de acuerdo? Los que no levantaron la mano, los... ¡Yeji! Regálame un segundo. Sí, bueno. Disculpen, por favor. Continuamos. Rafael, no se está escuchando. Continuamos. Disculpen, por favor. ¿Hay alguien que considere que no es materialista la postura? ¿Hay que considera que aquí hay idealismo, que no es materialista? Bien, parece que todos consideran que es materialista. Los que no levantaron la mano tal vez no lo leyeron, tal vez no saben de qué va. Entonces, la mayoría sí dijeron que consideran que es materialista. Listo. En efecto, es curioso, la tradición siempre ha tenido dos posturas en torno a la realidad: o la realidad es materialista o la realidad es idealista. Es decir, o este es el mundo que podemos interpretar y debemos interpretarlo de manera física y material, o al modo en el que lo habíamos leído en Ruinas Circulares, el mundo es más bien una ilusión y hay algo detrás de esto. Las ideas, por ejemplo, o el espíritu, si estamos en una religión, el espíritu o Dios o lo que sea, dependiendo de si es algo religioso o de si es algo filosófico. Bien, esa es como la postura clásica. Hay dos posibilidades. En este caso, el funcionalismo es una postura de una naturaleza especial, es materialista. Miren que siempre fue así la filosofía. Curiosamente, después de Descartes, de René Descartes, cuando él dice que somos una sustancia que piensa, que somos una res cogitans, también plantea que hay una res extensa, que hay algo que es medible, el mundo es medible y es un objeto, es una cosa. La modernidad se basa en esa idea, o sea, la modernidad es más dualista que todas las épocas. Por un lado el cuerpo, por un lado la mente. Eso es muy típico de la modernidad, pero la modernidad pasó hace mucho rato. O sea, la modernidad, las bases se dieron por allá, Revolución Francesa, en filosofía desde Kant, desde los franceses, o sea, muchas personas dieron las bases de la modernidad, pero la modernidad pasó hace mucho rato. La modernidad se basaba en ese dualismo tan radical. Obvio, hay países que no han llegado a la modernidad, hay países que todavía están en una cantidad de cuestiones que ni siquiera han llegado a la época moderna, que todavía no hay investigación, que todavía no hay inversión en creación de pensamiento, ni siquiera han llegado a la modernidad. La modernidad cultural, filosóficamente hablando, como paradigma, ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, esa modernidad era muy dualista. Por un lado, los que consideraban que el privilegio era la mente o el alma, por un lado los que consideran que el privilegio era el cuerpo, la materia, pero siempre estaba esa división, o privilegio lo uno, privilegio lo otro, pero hay dos sustancias distintas.
Es una visión dualista. Eso es una visión dualista del mundo. Perfecto. Entonces, ante esa visión dualista del mundo, surgen otras posibilidades. Aquí estamos con el funcionalismo. El funcionalismo es dualista. Piensen ustedes. La visión dualista tiene dos planteamientos. En este caso nos vamos por el materialismo. Y el materialismo nos dice una forma que se llama el funcionalismo. ¿Y qué es el funcionalismo? Ustedes han escuchado esta metáfora. Yo sé que la han escuchado. El cuerpo es el hardware y la mente es el software. Ustedes han escuchado, con toda seguridad, han escuchado alguna vez esa metáfora. Muchos profesores de informática lo utilizan, etc. Esa es una versión muy ramplona, ya nos lo estaba diciendo Marlon. Es una versión muy clara, muy típica, pero todavía así como está, falta por desarrollar mucho. Algunos la han llamado, en el texto lo traducen como funcionalismo de ordenador, dicen que Dennett es funcionalismo de ordenador. Me parece más claro cuando lo llaman funcionalismo computacional, porque comparan al cerebro con una máquina. El cerebro es computacional. Listo. Aquí viene la pregunta clave. Este es el eje del asunto. Esta es la pregunta clave. ¿Ustedes creen, levanten mano los que creen que sí, Sidle está defendiendo esta postura? Es con lo que comienza, ¿no es cierto? O sea, esa es la tesis de él. Él comienza explicándola. Esa es la tesis, está defendiendo esa postura. Los que estén de acuerdo con que comienza defendiendo esa postura, levántenme la mano, por favor. Pues, por ejemplo, para mí no es que la esté defendiendo, sino que la está mencionando como un dato para poder seguir hablando en lo que él de verdad piensa. Perfecto. Entonces, levántenme la mano los que consideran que no la está defendiendo, sino que la va a criticar o que la está criticando. Levántenme la mano. Ah, bueno, entonces estuvo interesante la lectura. En efecto, la mayoría me lo está levantando la mano. Por ejemplo, Jamie, Daniel, Sebastián, Laura, María Fernanda, Angélica, Kevin, Valentina, Angie, Sergio y Marlon. Sí, lo está criticando. Perfecto. Marlon, ahora sí, siguiera la idea. Qué pena que te interrumpí, pero estaba dando unas bases de lo que había en el trasfondo y quería ver si sí habíamos entendido. Parece que los que leyeron entendieron perfectamente. Marlon, cierra entonces la idea con toda la calma. Bien puedes. Profe, pues lo siguiente es que él habla de que las máquinas, por ejemplo, tienen muchos problemas al pasar el test de Turing, porque digamos los programadores a la hora de programar una mente dejan de lado como la intencionalidad de la persona, la que tiene una persona de verdad y lo que toma como una máquina. Paremos entonces ahí. Bien, paremos. Vale, muy bien. Ahora continúas. Hay dos problemas que menciona. ¿Cuáles son los dos problemas clásicos? Los que típicamente critican, no me lo digas tú, Marlon, que me lo diga alguien más. Hay dos problemas que típicamente se han criticado. Han dicho, dentro del sentido común, algunos conociendo mucho de informática nos muestran desde la parte formal que no se puede lograr, otros lo dicen solo desde el lenguaje común, nos plantean esta idea. Hay dos problemas muy grandes que no puede alcanzar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos dos problemas? ¿Quién me quiere contar? Jamie hace rato me está levantando la mano y Angie. No importa que sean los mismos, cada uno me la va a contar de manera diferente. Jamie y Angie, bien pueden contarme. Profe, pues diría que serían los rasgos esenciales de la mente, que un hardware jamás lo vamos a poder humanizar. Entonces el autor mencionaba en el texto que pues un hardware no va a poder tener ni conciencia ni intencionalidad, que son como dos posturas muy propias de cualidades humanas. Entonces pues yo diría que este era el argumento en contra que el autor tenía, y decía que la mente humana es diferente a cómo funciona un ordenador, porque un ordenador únicamente es mente formal y va a ser muy sintáctico. Y por el contrario, la mente está como fundamentada o fundada de contenidos mentales y semánticos. Entonces, como esta humanidad que es propia de nosotros. Perfecto, Jamie, supremamente bien. Angie, cuéntanos, no importa que sea lo mismo que nos vayas a hablar, estoy seguro que tú nos vas a aportar y nos lo vas a definir de una manera diferente. Bien puedes. No, profe, básicamente lo que dijo Jamie, que nos diferenciamos como de la inteligencia artificial en cuanto a la conciencia y a la intencionalidad, ya que pues las máquinas no son autónomas de sus actos
y están como sujetas a su programación, a quien las programó. Perfecto, muy interesante. Entonces, lo primero es, él dice clásicamente, no la postura de él, o sea, no la postura que él defienda, sino la postura clásica que ha existido, es una postura según la cual hay dos puntos que son totalmente difíciles de entender. Hay dos puntos que definitivamente no nos van a permitir, desde ninguna perspectiva, que una máquina imite a una inteligencia humana. ¿Cuáles son esas dos posturas que él plantea? Dice, los autores casi siempre nos han hablado de dos cuestiones: contenidos mentales, estados mentales intencionales. Un estado mental intencional tiene un contenido y tiene un modo psicológico. Por ejemplo, por decir alguna cosa, yo quiero conquistar a X. Para conquistar a X yo puedo tener distintos modos. Puedo rogarle, puedo implorarle, puedo seducirle, puedo cantarle una canción, puedo escribirle un poema, puedo hablar con la persona, puedo invitarla, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay distintos modos en los cuales lograr esa intencionalidad que tenemos. Hay un contenido y hay un modo psicológico. Clarísimo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto dice que no se puede dar en las máquinas. Y el otro punto es la autoconciencia. Vamos a ponerlo muy crudo. Se los voy a poner crudísimo. Miren el ejemplo siguiente. Resulta que hubo muchos antropólogos, biólogos, incluso lingüistas, que estudiaron monos y grandes simios. Los estudiaron desde los 70 hasta los 80. Fue muy frecuente ese tipo de estudio. Y les enseñaron lenguaje de señas y a resolver problemas matemáticos. Lenguaje de señas y resolución de problemas matemáticos. Muchos. En ese momento copiaron todos los resultados. Llegaron a la conclusión, según lo que planteaban, que al parecer habían aprendido la lengua de señas, que sabían resolver problemas matemáticos en el tipo de programas que estaban manejando y que sabían lengua de señas. Esas eran las conclusiones a las que llegaron en el momento. Sin embargo, cuando se habla hoy en día con los inmersos en el tema, la mayoría dicen, ya no estamos seguros si en efecto aprendieron lenguaje de señas o solamente estaban siendo condicionados. Por ejemplo, Skinner y todas las personas, todos los conductistas, los psicólogos conductistas, behaviorism y todo ese tipo de ideas, siempre utilizaron formas de condicionar con estímulo-respuesta. Eso se puede lograr incluso con humanos. Después de una situación muy brutal, tocó ya hacer una serie de reglas para que no se repitieran ciertos experimentos que se lograron hacer con humanos y que llegaron a cosas loquísimas. En Stanford, el mismo Stanford, se hicieron experimentos loquísimos que luego quedaron totalmente prohibidos. Experimentos que pueden ver en películas como Das Black Box Experiment, Das Experiment, alemana, genial, y la adaptación americana también, el experimento de Experiment. Muy interesante sobre el experimento de Zimbardo, para poder buscar en dónde está el origen del mal, llamémoslo así, el origen del mal en el ser humano, que se hizo en Stanford, en la parte inferior, en las bodegas inferiores de Stanford. Una locura todo este tipo de situaciones. El punto es, se hicieron también con los animales y se podía, sencillamente por medio de estímulo y respuesta, lograr conductas condicionadas. Por ejemplo, un perro se relacionaba a una campana o un pito con comida. Al principio, cada vez que comía le sonaba el pito, y posteriormente era antes de la comida, y hubo un punto en el que ya ni siquiera había comida, solo con el sonido empezaban de inmediato a salivar. Claro, Pavlov y Skinner, por supuesto, Skinner y Pavlov, condicionando a los animales. Entonces, eso es lo que puede pasar con un perro. Ustedes saben que un perro se puede adiestrar, pero entonces el perro no es que diga, yo moralmente considero que lo más correcto es no morder seres humanos, sino que no, sencillamente fue condicionada, ¿no es cierto? Fue entrenado por medio de estímulo-respuesta, usualmente golpe, premio. Usualmente era golpe, premio, ese tipo de cuestiones. Eran cosas muy brutales las que ocurrían con
con el tipo de situaciones de condicionar a un animal. No eran cosas, pues, de dulzura, de que entiende, de autoconocimiento, no, nada más está siendo condicionado. Perfecto. Ahora, el punto clave es, si eso puede lograr un perro, en los grandes primates podrían lograr cosas muchísimo más avanzadas. La pregunta que siempre se hicieron es, ¿el animal, el gran primate, aprendió verdaderamente a hablar? ¿Aprendió un lenguaje de señas? ¿O lo único que estaba haciendo es, aprendí muchos comandos y sé que cada vez que hago cierto tipo de construcciones, voy a recibir cierto tipo de premios? Podría ser simplemente algo condicionado. Los lingüistas, todos están de acuerdo, al unísono, todos los lingüistas dicen que no aprendieron ningún lenguaje en lo absoluto, que lo único que ocurrió allí fue acondicionamiento, que nada más acondicionaron a estos primates, que fue lo único que ocurrió. Y que por supuesto podían llegar a cosas mucho más avanzadas de lo que podían llegar, por ejemplo, un perro, pues porque tienen incluso mayor capacidad para resolución de problemas, para aprendizaje, etcétera. Pero no que conocieran o que entendieran el porqué de las cosas, sino que nada más estaban siendo condicionados. Eso es lo que dirían los lingüistas en estos casos, y sigue siendo una discusión y un debate supremamente interesante, un debate muy enriquecedor. Vamos a traer eso acá. Aún un animal que coincidirían tanto lingüistas, neurólogos, biólogos, antropólogos, aunque puedan decir que no tenga lenguaje articulado, aunque el animal puedan decir que quizás no tiene pensamiento en el concepto humano de pensamiento, ¿no es cierto? Un pensamiento articulado al modo humano, aunque puedan coincidir en ello, todos coincidirían en que el animal sí tiene por lo menos estados mentales intencionales y que busca las formas de alcanzar ese estado mental intencional, que es, aunque sean instintivos, lo que sea, pero tiene estados mentales, aunque sean instintivos. El deseo, entonces, busca copular, busca procrearse, alimentarse, marcar su coto de caza, no permitir que llegue otro depredador a su coto de caza, bueno, una variedad de situaciones, incluso cosas tan sencillas como expresar cariño o que se lo expresen. Un perro, pues que con algo tan sencillo como expresar cariño o que se lo expresen. Cualquier cuestión, pero sí tienen estados mentales intencionales. Ahora viene, si los lingüistas y todas estas personas consideran que no es verdadera inteligencia, o al menos no el lenguaje, lo que tienen este tipo de animales, ¿cómo diríamos que es verdadera inteligencia lo que tiene, el sentido fuerte, lo que tiene lo que tiene una máquina si ni siquiera tiene estados mentales intencionales? Porque la pregunta grande sería, ¿la máquina quiere, digo máquina, pero puede que no sea una máquina, algunos lo hacen con máquina, otros no lo hacen con máquina, sino que lo hacen es nada más con hardware? Algunos es una máquina adaptada para que el hardware tenga cierto tipo de respuestas, y hay máquinas que aprenden del entorno, y otros son programas que aprenden del entorno. Incluso pueden, llamémoslo así, ligarse, unirse con otros programas y sacar nuevas cosas. Pero la pregunta clave es, en cualquier contexto, sea una máquina o sea un hardware, un software nada más, la máquina tiene deseos de X, quiere X, anhela X, está buscando X. ¿Tiene algún estado mental intencional? Fabián, cuéntanos. Pues yo pensaría que nosotros así, de cierto modo, somos máquinas, y esa voluntad de hacer las cosas la tenemos como implantada. En el caso de una máquina creada por nosotros, tendría en ese caso que generarse también una voluntad para que ella desee o quiera hacer esas cosas, como digamos pienso que sucede con esas máquinas que aprenden, o esos softwares que aprenden. Entonces, recuerdo uno que era un software que actuaba como cacería, ¿cierto? Entonces, entre ellos iban cazando a otros programas, y se iban multiplicando, se iban reproduciendo y se volvían más eficientes cazando cada vez. Y por así decirlo, los que se consideraban como presas también eran más eficientes huyendo de los cazadores. Al igual que vi uno de una máquina que la programaron para moverse, y no se imaginaron que se iba a mover como se terminó moviéndose. Su forma de desplazarse era muy diferente a lo que se podría esperar, y no era tan eficiente, pero cumplía la función
de esa voluntad que se le implantó como tal a esa máquina. Entonces pensaría que es un poco de eso. Interesantísimo lo que nos estás planteando, Fabián. Ahora vamos a ver la trascendencia de lo que nos estás diciendo. Lo que nos estás diciendo es muy relevante y ahora lo vamos a tratar. En un instante vamos a tratar este punto. Eso es como la parte del cierre casi de la discusión de hoy. Muchísimas gracias por el aporte. Ahora vamos a profundizar en torno a eso. Bueno, retomemos, yo nos dio unas ilustraciones, Fabián, muy buenas, no las vamos a dejar en el aire. Ahora las traemos de nuevo. El punto clave es, un programa tiene intención, tiene deseo de X. Cuando, por ejemplo, un programa resuelve cualquier situación, tiene deseo, tiene intención de X. Por ejemplo, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, los individuos que crearon en ese mundo que tú nos estás planteando, Fabián, porque son mundos con topografía y todo, son mundos interesantísimos. Me acuerdo ahora del Yomi World de Adrian Cousins, en donde buscan todo lo que es Yomi y detestan todo lo que es Yoki, y entonces hacen todo para aprender y buscar lo que les gusta y alejarse de lo que les desagrada con toponimia. Es una cosa interesantísima. Ellos tienen el deseo, tienen la intención de buscar las cosas, quieren buscar las cosas, desean buscar las cosas. Me estaba levantando la mano a alguien, Jamie sería, o Valentina, no recuerdo. Profe, pues yo por ahorita, pues es que estuve ahí buscando un poquito en internet y respecto a lo que decía el compañero Fabián, existe como un término que es software libre, ¿cierto? Y entonces a este software libre se le acota como la libertad de que él mismo vaya como, entre comillas, evolucionando, pero eso ya es como por algo que la persona que lo creó o que lo fabricó, pues ya impuso. Entonces yo diría que no, que ellos no tienen como esa conciencia, porque la persona que lo creó, que lo diseñó, incluso hace que este sea libre, que este mismo se pueda modificar. Entonces no es como que el software tenga la intencionalidad de hacer cosas, sino que implícitamente la persona que lo diseñó pues lo lleva a esto mismo. Muchísimas gracias. ¿Y Fabio qué nos va a decir? Pues es que esa es una como de las determinantes porque algunas personas no consideran como la inteligencia artificial como tan inteligente o como la máquina es tan inteligente porque como tal ellas no tienen ni voluntad, no expresan sentimientos. Entonces, como tal los software, los programas de computación están diseñados para un fin. Y hay otro limitante y es que usted no puede generar un software especializado en diferentes campos. Bueno, sí lo ha hecho, Google lo hizo ahorita con un proyecto que se llama, si no estoy mal, DeepMind, que lo que hacía era, pero solamente está enfocado a jugar cualquier juego. El juego lo que hace es reconocer los patrones de los jugadores, lo que le hacen es, lo ponen a ejecutar y ponen que él vea cómo juegan otras personas las partidas. Y él lo que va haciendo es aprendiendo cómo jugar el juego y ya después lo enfrentan contra una persona o contra sí mismo y ahí le empieza como a desarrollar las habilidades para jugar, pero él solamente está enfocado a jugar. Entonces, generalmente, por ejemplo, los programas de conducción autónoma, por ejemplo, Autopilot de Tesla, usted no lo puede poner a hacer otra cosa porque él no está diseñado para hacer otra cosa. Entonces, ellos siempre tienen como que la limitante del desarrollador y apenas hasta ahorita se está viniendo como a abrir la puerta de que de pronto un software pueda aprender a hacer algo diferente a lo que esencialmente está diseñado. Pero el único ejemplo que tenemos en este momento es DeepMind de Google, que lo que hace es ver cómo los jugadores juegan y aprender con base a ellos. Ya en el futuro puede que de pronto, no sé, se pueda tener un software viendo cómo un médico diagnostica a un paciente y con base a ello el software puede ir aprendiendo cómo diagnosticar sin necesidad de tener un programador detrás de él diciéndole tenga en cuenta estas variables, sino que el propio software coja las variables, porque al fin de cuentas... Sí, al fin de cuentas la inteligencia artificial sí es, pues yo no sé, yo a veces siento que le dan como que un boom muy grande del que en verdad no lo tiene, porque en cierto modo lo que hace la inteligencia artificial es identificar patrones. Eso es para lo que es muy buena la inteligencia artificial y esa es la razón por la cual ella misma se está como automejorando, ¿sí? Pero no sobrepasa de ahí. Muchas personas creen que la inteligencia artificial pues técnicamente ya es como un ser humano y no, está muy lejos de
todavía llegar a esa parte. Una cosa, por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial tiene muchos usos en lo que son cosas de optimización, aplicación de teoría de grafos y demás cosas. Bueno, en fin. Muchísimas gracias, Fabio. Fabián, regálame un momento. Ahora, más o menos en 15 minutos, por ahí en 15 minutos, lo que tú nos dijiste, lo que yo creo por donde te vas a meter es fundamental. Regálanos 15 minutos y ahora nos hablas acerca de este punto, porque creo que en 15 minutos va a ser fundamental. Yo te digo en qué momento y va a ser importantísimo. Lo que nos plantea Fabio es muy importante acá, porque incluso cuando una máquina aprende acerca de algo, la forma en la que aprende ha sido programada. O sea, puede llegar a nuevas cosas, por supuesto, pero incluso la forma en la que aprende, en la que asimila datos, en la que puede jerarquizar, está regulada por una serie de... tiene un algoritmo y el algoritmo tiene una estructura formal. Y si entra tal cosa, then debe reaccionar de tal otra. De otro modo, debe regresar al punto inicial para poder alcanzar lo que debía lograr. Entonces, incluso la forma en la que reacciona, incluso la forma en la que aprende, también está programada y tiene unas limitantes. Entonces, en el sentido humano, allí no habría una intencionalidad como nosotros lo conocemos, que hasta los animales tienen intencionalidad. Y el otro punto clave es el punto de la conciencia y la autoconciencia, no la conciencia moral, no es la conciencia moral. No es decir, esto es bueno o esto es malo, no tiene nada que ver con la moral ni con la religiosidad, sino la conciencia y la autoconciencia, que es el punto clave, por ejemplo, en toda la ciencia ficción. Esa es la clave en toda la ciencia ficción, cuando en Matrix, por ejemplo, las máquinas se dan cuenta de lo que ocurre y comienzan a rebelarse. ¿No es cierto? Las máquinas se dan cuenta de lo que ocurre y comienzan allí con una rebelión. Otro punto es en Terminator, por ejemplo, también pasó exactamente lo mismo. Skynet fue autoconsciente en el 99, según Terminator. Perfecto, listo. Otro punto en iRobot. Y ahí tenemos una de las más interesantes, porque es el segundo precepto de Asimov. Isaac Asimov plantea justamente ese detalle, que el segundo precepto en la creación de una máquina inteligente tendría que ser nunca dañar a un ser humano. Pero entonces justo en las películas y en las obras de ciencia ficción siempre nos llevan a ese punto, de cual, por ejemplo, si yo no mato a un humano, podría ese humano matar a muchos otros o podrían morir muchos más. Entonces se trata de un terrorista, de un asesino, si tiene un arma biológica, lo que sea, y pueden morir muchos. Se encuentra en una encrucijada que los llevaría de una manera u otra a romper su regla, porque si lo mata, está rompiendo la regla, pero si no lo mata, también está haciendo que mueran una cantidad de seres humanos mucho mayor. Entonces, siempre allí hay un problema que generaría un bucle, o piensan pues en la ciencia ficción que podría producir una paradoja que lleve a un guiño de autoconciencia, al modo de iRobot, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas obras en las que se plantea ese detalle y es lo que estamos esperando. Bueno, ¿será que podrá haber autoconciencia? ¿Será posible? ¿Será que no es posible? Esas son las críticas clásicas. ¿Hay o no hay autoconciencia? ¿Hay o no hay estados mentales intencionales? Esa es como la parte más clásica. Y otro punto que me parece aquí relevante, si aquí nos lo decía Fabio, también la parte de que todo está programado por Bayes o por Boole, ¿no es cierto? Booleanas o bayesianas siempre. Y un caso típico muy bonito es el de Ex Machina, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, nos plantea que el diseñador de la máquina nunca le niega que es una máquina, le dice, venga, aplique el test de Turing. Yo no le estoy negando que es una máquina, pero pruébeme si tiene o no tiene autoconciencia. Pruébeme si es o no es racional, consciente e inteligente en el sentido humano. Y le corta pequeños fragmentos de la energía para que no lo pueda grabar en los diálogos que sostiene y comienza a decirle lo que sufre ella encerrada, le muestra todo su ser, le desnuda todo lo que tiene por dentro y cómo tiene tanto temor
de estar allí encerrada, de que la torturen, de que terminan desconectándola, de que es un modelo entre otros y que va a terminar siendo prescindible. Y cuando ya esas fibras se mueven tanto que se enamoran profundamente y logra escapar, todo fue un simple engaño para lograr escaparse y huir de allí, para encontrar la libertad. Entonces allí no solo hay autoconciencia, sino que él pasa el test de Turing de manera brutal, porque para encontrar el objetivo, el contenido, pasa por todo tipo de modos psicológicos, fingir amor, engañar, etcétera, 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 etcétera. Entonces es interesantísimo cómo plantean este personaje en Ex Machina, me parece muy bien logrado, porque ni siquiera pasa el test de Turing como creyó él que lo había pasado. Lo pasó de una manera mucho más brutal, engañando, mintiendo, haciendo cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo. Listo. Esto es el primer punto, esas son las críticas clásicas. Pero John Searle, sí, spoiler alert, por supuesto. Este es un canal de spoilers. Acá, esto es un canal de spoilers. Qué pena me da para el que está aquí, está expuesto a todo tipo de spoilers. Bien. El punto a que les quería llegar era que en últimas, ese no es lo que más le preocupa a Searle, porque Searle le dice, sí, puede que no haya autoconciencia, puede que sí, puede que no haya estados mentales intencionales, puede que sí, pero ¿por qué no hay autoconciencia, no hay estados mentales intencionales? Para él es porque hay un motivo más profundo detrás de esto, que la estructura misma nunca va a permitir que se llegue a eso. Y ya me lo mencionaron, pero quiero que me lo digan literalmente. Él nos está diciendo que ni hay autoconciencia, ni están todos los asuntos importantes como los estados mentales intencionales, porque trasfondo, este es el problema. ¿Cuál es el problema que plantea Searle? Chicos, ¿sí me están oyendo? ¿O me quedé solo? Sí, profe. ¿Cuál es entonces el problema? Ya me lo dijeron, pero quiero que me digan específicamente. Ese es el problema para John Searle, ese es el problema clásico, fuerte que hay, y por esto no hay autoconciencia, no hay tal cosa. Profe, pues puede ser que las máquinas, pues para programar una máquina en sí, la forma de programar es meramente como seguir pasos y eso va más remontado a la interpretación sintáctica. Y ya pues una mente siempre va a tener como la parte semántica de cómo poder discernir él mismo las cosas y poder, sí, tomar su propio como veredicto. Perfecto, perfecto, eso es. O sea, no hay que buscar más, eso es. Esa es la clave. Nos plantea justamente eso, nos plantea que siempre y cuando nosotros sigamos pensando en que autoconciencia, estados mentales, no puede llegar a eso porque la base de la programación es una base estrictamente sintáctica. Se va a remitir a una estructura hasta ahora booleana o bayesiana, bool, bayes, eso es lo que tenemos, esa es la estructura que tenemos, así es como programamos, y la semántica es la característica número 1 del pensamiento. ¿Por qué nos utiliza el argumento de la habitación china? Es justamente para ilustrarnos eso. ¿Cómo nos lo ilustra? Ya hicimos el argumento el sábado. Yo les planteé qué era la habitación china y ustedes mismos me construyeron el argumento el sábado. ¿Para qué era? ¿Qué ilustra entonces con la habitación china? ¿Qué es lo que quiere ambientar? Dime, Marlon. Pero pues que realmente la máquina, así digamos, esté dando la impresión de que está entendiendo el chino o hablando el chino, en realidad no lo está haciendo y está haciendo como más que todo unos pasos muy estrictos para llegar a la solución, pero en realidad no está pensando propiamente en la solución, está solo haciendo algo que para lo que ya está trabajando, pues ya está creada para hacer eso. Mira, por ejemplo, cuando nosotros decimos, sí, que salió el sol, eso es un lenguaje medieval y antiguo, porque el sol no sale, seguimos utilizando un lenguaje medieval, y también muchas veces utilizamos un lenguaje que de ese mismo corte al hablar del computador, está pensando, está procesando, pero es distinto procesar a pensar.
Hay diferencia entre un asunto y el otro. Y eso es lo que nos está resaltando él, que la persona puede estar muchos años en la habitación. Lo único que sabe es, mira este símbolo, busque en sus reglas y ese símbolo lo pasa por tal. Y aunque se aprenda 2, 3 o 10 símbolos, ni siquiera sabe cómo se pronuncia. Esa persona no tiene idea de chino. Puede que se termine aprendiendo 2 o 3 símbolos, o 10, o 20, pero no sabe chino. No va a tener idea de chino, no va a tener idea de cómo es la gramática, de cómo estructurarlo, de cómo pronunciarlo. Entonces, lo mismo está ocurriendo aquí. La máquina no tiene ninguna idea de qué es chino, simplemente está haciendo un proceso para el cual fue programado, muy exacto, muy preciso, con muchas variantes. Por ejemplo, ese traductor de Google, ¿cuántas variables no le habrán introducido para ser tan robusto? Que cada año se vuelve más robusto, cada año es más fuerte y puede traducir una cantidad de idiomas impresionantes. O sea, ¿cuántas variables maneja? Enormes. Pero de ahí a pensar que ese programa sabe idiomas, o que va a hablar, o que va a sostener una conversación, o que está pensando, pues hay una distancia profunda, ¿no es cierto? Entonces, esa es la crítica. Hay un fragmento corto en el cual aparece el argumento. ¿Cuál será la conclusión a la que él llega? ¿Cuál será el argumento? ¿Quién me cuenta? Ahí está el argumento tal cual, resumido. Lo podríamos hacer más profundo, menos brusco, menos crudo, porque lo hace un poco crudo, porque el texto es corto. Pero hay un fragmento en el que aparece el argumento de él. ¿Cuál será? Aparecen las dos premisas con indicador de premisa. Hay un conector entre premisa y premisa, conector de premisa, y llega a la conclusión. Cortico, pero clarísimo. Está ahí a los ojos de todos. ¿Lo encontraron o no? Profe, yo creo que la conclusión vendría siendo que las máquinas nunca podrán ser como los humanos. Muchas gracias. Por aquí veo que están escribiendo, ¿no es cierto? Perfecto, 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 Marlon. Ese es Marlon. El fragmento del penúltimo párrafo con el que concluyo, justo después de la habitación china. La habitación china no es el eje, es una ilustración, así como yo les ilustré con los animales. Lo que yo les quería mostrar con los animales que pueden estar solamente siendo condicionados y con la habitación china es justamente lo mismo. Con ambos estamos ilustrando que incluso al repetir una serie de estructuras, no de manera necesaria allí hay un pensamiento al estilo, al entendido profundo de lo que puede ser pensamiento. Porque, o sea, es innegable que hay inteligencia artificial débil, es innegable. Claro que existe, claro. Pues de hecho, ¿cuántas empresas, en lugar de contratar a alguien para que responda preguntas, tienen una máquina para que la responda? Claro que hay inteligencia artificial débil. Por supuesto que uno puede jugar con las máquinas, y hay máquinas que aprenden a jugar. Uno puede preguntarle a Siri, jugar con Siri, puede preguntarle a Alexa, puede preguntarle al asistente de Google, y bueno, en fin, puede hablar con una cantidad de situaciones que le van a dar a uno esos programas muchas posibilidades. Pero de ahí, a pesar que es una inteligencia artificial fuerte, hay una distancia considerable. Una inteligencia artificial que pueda producir autoconciencia, estados mentales, etcétera, porque es la diferencia entre lo sintáctico y lo semántico. Eso es lo que plantea John Searle, y esta es la conclusión. Dado que un programa es algo puramente formal o sintáctico, y dado que las mentes tienen contenidos mentales o semánticos, cualquier intento de producir una mente solamente con programas de ordenador deja de un lado los rasgos esenciales de la mente. Aquí sería bueno poner una tercera premisa de conexión que es fundamental para Searle y que justamente va a ser la discusión de cierre, va a ser la discusión final. Vamos a precisarlo entonces. Es un poco crudo, pero está muy claro lo que quiere decir. Un programa es algo puramente formal o sintáctico. Un programa solamente sirve un algoritmo con una serie de pasos. Incluso cuando aprende o cuando busca otro programa que está buscando el mismo tipo de situaciones y generan ciertas sinergias para poder saber lo que el uno ha aprendido del entorno y lo que el otro ha aprendido del entorno, etcétera. Incluso con eso está siguiendo unas reglas de cómo conectarse y cómo vincularse con otro, incluso cuando está aprendiendo. Entonces es estrictamente sintáctico. Allí no hay nada de entendimiento, no están aprendiendo chino ni entendiendo chino, está siguiendo unos pasos para dar un resultado.
Ahora, la característica número 1 de la mente es que tenemos estados mentales intencionales y tenemos semántica. Cerebralmente nosotros producimos semántica. O sea, nosotros cerebralmente somos capaces de pensar, se puede localizar en un potencial evocado la onda N400, que es la onda semántica. Entonces, se puede encontrar la onda N400 en nuestro cerebro y en la onda N400 podemos saber que estamos teniendo un proceso semántico que es distinto a la sintaxis. En el cerebro está. Y podemos ver en el cerebro que es distinta a la N400, que es de sintaxis, a cuando solamente estamos haciendo un proceso gramatical semántico. Es diferente en el cerebro. Entonces, ese sería un punto importante para aclarar acá que de pronto no está. Una tercera premisa que para Searle es absoluta y estrictamente necesario. Es obligatorio pensar que es distinta la semántica a la sintaxis. Eso es una aclaración que podría ser una tercera premisa y creo que sería importante tenerla en cuenta. Para Searle es absolutamente impensable, no puede ocurrir que de la semántica, que de la sintaxis se derive semántica. Listo, y ahí llega la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, cualquier intento de producir una mente solo con programas de ordenador deja de un lado los rasgos esenciales de la mente. Si nosotros queremos, bien sea que un programa o una máquina inteligente como Google Brain, por ejemplo, que está tratando de hacer es el cerebro como tal, de recopilar el cerebro, o distintos tipos de robots que están tratando de emular la forma física del ser humano, porque consideran que es tan importante el hardware como el software. Bueno, lo que sea, no importa si es solo la máquina con el correo, si es solo el programa, si es solo el software, o si es software con hardware, si son ambas. En cualquier caso, el intento que se haga es un intento inútil porque solamente estamos siguiendo reglas y eso nos lleva a la producción de semántica. Lo que, por ejemplo, en nuestro cerebro está en la onda N400. Bien, eso es lo que nos plantea Searle. Esa fue la conclusión a la que él llega. Para él eso es imposible. Incluso durante muchísimos años Minsky estuvo estudiando eso y estuvo buscando la posibilidad y nunca encontró cómo lograrlo. Él creía que ya era inmediato, que ya iba a ocurrir y Minsky nunca pudo lograrlo. Jamás pudo llegar a hacerlo. Fueron muchos años en el MIT trabajando con esto y curiosamente lo que permitió que se avanzara mucho, en la mayoría de casos de forma ilegal, porque nunca se avisó a las personas, otros sí lo avisaron y las personas lo aceptaron sin pensar en las consecuencias, fue justamente los patrones de reconocimiento de rostro, de reconocimiento facial. Bien, aquí viene el punto clave, y este punto clave sí, Fabián, va a ser fundamental. ¿Qué habría que criticarle así? El argumento es muy fuerte, el argumento es fortísimo, es un argumento muy difícil de tumbar, pero supremamente difícil de tumbar. ¿Cómo podríamos nosotros tumbar ese argumento? Decirle, ¿hay alguna forma de tumbarlo? ¿Qué premisa es la que habría que tumbar si yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Searle? ¿Cuál sería la premisa de las tres que vimos, la primera que habría que tumbar? Entonces, Fabián, ahora sí puedes desplegar tu idea, porque es justo aquí en donde tú puedes hacer esa crítica que estaba realizando, que me parece fenomenal. Fabián. Qué pena, se me iba a descargar el computador. Ah, bueno. A lo que iba, no, igual lo que iba era muy similar a lo que decía Fabio en ese punto de que realmente lo que nos muestran a través de televisión ya son como ideas muy voladas de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Simplemente llegaríamos a un punto donde la inteligencia artificial nos ayude como una herramienta y no como un reemplazo para nosotros. Entonces la inteligencia artificial nos serviría y nos está sirviendo en este momento para resolver muchos problemas o facilitar como tal muchas situaciones de la vida cotidiana y no tan cotidiana que tenemos nosotros. Por ejemplo, esa parte de lo que es la Big Data, como por así decirlo, dice todo el mundo que nos están vigilando, pero simplemente están recolectando cierta información para fomentar el capitalismo un tanto digital de todos. Entonces era como, en ese punto que yo quería volver a participar, era como mencionar esa parte de que estoy totalmente de acuerdo de que no nos pueden reemplazar de ninguna forma, sino que van a ser herramientas de ayudas. Perfecto, perfecto. Es decir, la inteligencia artificial débil, ¿no es cierto?
La fuerte es la que todavía sigue el punto. Pero de lo que nos dijo Fabián inicialmente, ahí es en donde está la crítica que hacen a Sirleaf. Justo el texto termina dejándonos ver que hay una forma distinta de ver este asunto, que es un tipo de materialismo eliminativista, que elimina ciertas ideas. ¿Qué tendríamos que criticar nosotros? O sea, si yo no estoy de acuerdo con esta idea, de decirle cuál sería la premisa que debemos tumbar. Cuéntame cualquiera, no se les ocurre. Profe, que una máquina puede ser igual a un cerebro. No. No tiene, o sea, dentro de lo que nos planteó Sirleaf, no, es muy fuerte lo que nos planteó Sirleaf, es un argumento muy bien hecho, y lo que nos estás planteando no tendría, no, o sea, no tiene como el sustento como tal para poder tumbarlo. La única forma de tumbarlo, perfecto, Jamie, eso es, Jamie. Ya sería negar de base que el ser humano tenga estados mentales intencionales. O sea, la persona que pueda tumbar un argumento como el de Sirleaf, no es que lo tumbe, sino que sea al menos capaz de decir en dónde podría haber posibilidad de algo diferente, es quien niegue que nosotros tenemos semántica y que tenemos estados mentales intencionales. En pocas palabras, que diga, tal como nos lo dijo Fabián, somos unas simples máquinas, nosotros también somos programados, nosotros no tenemos libre albedrío, como por ejemplo nos plantearía no solo los teístas y los fatalistas pensando que ya la divinidad nos tiene todo programado, preprogramado, o el destino o los hados, sino por ejemplo lo que nos plantearían los deterministas biológicos, como el mismo Dennett y el mismo Dawkins. Los deterministas biológicos nos dirían, genéticamente ya estamos programados, somos una máquina que carga genes, nuestra conciencia y nuestro pensamiento es solo una máquina, solo somos una máquina, realmente no pensamos. Y la semántica, lo que creemos que es semántica, no es sino una sintaxis compleja. Es decir, para yo poder criticar el argumento de Sirleaf, debo pararme desde la perspectiva según la cual, en últimas, lo que estoy diciendo es, ni existe la libertad, ni el pensamiento es algo especial, porque realmente no es pensamiento, sino que es solamente una forma de sintaxis. Entonces, sí es criticable desde algunas perspectivas, pero entonces habría que ser muy claro. Esa persona consideraría que no pensamos en el sentido estricto del pensamiento, entonces que las máquinas también van a poder llegar al mismo nivel, porque simplemente es una complejidad, pero no hay un pensamiento real, sino solamente una superposición de frivolidades. Javier, y cerramos, para poder dar paso al siguiente grupo con el que voy. Cuéntame, Javier. Sí, profe. Es que justamente cuando leía el texto y ahora que, cierto, hablan de la intencionalidad y todo esto, recordé en la teoría cognitiva a Piaget y a Vygotsky, justamente en esos procesos de desarrollo del conocimiento, y vemos que, por ejemplo, Vygotsky nos plantea que sirven el proceso, ¿cierto?, del ambiente, digamos, la cultura, todas esas cosas para que el niño, digamos, sí, el niño como esa inteligencia primaria, vaya a través del lenguaje y el desarrollo creando, ¿cierto?, o controlando ese pensamiento y la conducta. Y justamente también, ¿cierto?, de otra forma, lo que es Piaget nos indica cómo el lenguaje, ese desarrollo cognitivo se reorganiza progresivamente. En esos estados mentales de una maduración biológica. Entonces, me gustaría traerlo a colación, ¿cierto? Justamente porque estamos hablando del desarrollo cognitivo, el conocimiento, cómo la sintaxis o la semántica, las palabras se transforman y esa voluntad o esa intencionalidad que tiene el individuo para actuar o para aprender. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Bueno, chicos, ese fue el análisis. Ahí estaba el argumento. Si vieron, ahí estaba el argumento. Ahí aparecía tal cual. Listo. Entonces, muy interesante. Vean que el argumento aparecía en el texto. Se estaba escondiendo de todos, pero estaba a la vista de todos. Eso es muy interesante, ser capaces
de ver el argumento para saber si estamos a favor o en contra. Una de las consecuencias que se podría sacar de la primera participación de Fabián es justamente la crítica. Y hay quienes lo consideran así, que el ser humano realmente no tiene un pensamiento de una manera privilegiada, o la autoconciencia no es pues más que una insuflación y una exageración. Bueno, esa es una crítica. Estamos viendo cómo aprender el argumento y cómo criticarlo. Ya el próximo sábado cerramos estos asuntos de cómo analizar, leer y reconstruir argumentos, y seguimos con falacias. Un abrazo enorme y ya sigo con el grupo que continúa. Un abrazo para todos. Una preguntita, profe. Sí. ¿Estos análisis hay que enviárselos a usted o no? ¿Solamente son para acá las clases? En las aulas invertidas, con esto yo veo, a la medida en la que me participen, yo me doy cuenta si han estado haciéndolo o no lo han estado haciendo, ¿no es cierto? Sí, la medida en que participar, no, digamos, si no pudo hacer el análisis, si no pudo participar, o bueno, participaron cosas si quieres, que no lo escribes de esa manera de foro como un comentario y con eso yo veo lo que construiste. Listo, profe. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Lo mismo. Feliz tarde. Este grupo pueden ya desconectarse. Gracias, profe. Profe, lo que pasa es que yo tengo un problema. ¿Cuál es? No me están llegando los correos. Desde el sábado no me están llegando los correos y pues lo del artículo le pedí el favor a un compañero, pero no me llegan. Yo volví a actualizar CIA y les cuento que cuando lo actualicé hubo varios que quedaron por fuera. Entonces no están en CIA en este momento. Vuelven a escribir un correo, yo lo reviso esta noche y vuelvo a insertarte. ¿Listo? Vale, profe, entonces yo le envío el correo hoy. Chao, profe, que estén bien, felicidades. Profe, Chao, profe, muchas gracias. Yo también le mando correo porque hoy quedé como que no sabía ni de qué estaban hablando porque no me llegó ninguna lectura, entonces no pude participar. Perfecto, un abrazo, yo les mando todo de nuevo. Un abrazote. Bueno, profe, gracias.